dermatoscopia de las lesiones palmoplantares. Para un poquito de contextualización, pues la incidencia de melanoma en Colombia se considera, tanto para hombres como para mujeres, de un 3 por 100.000 habitantes por año, que es muy similar a la que encontramos en países latinoamericanos, con excepción de Uruguay y Argentina, y muy inferior a la que encontramos en Australia y Nueva Zelanda, que está alrededor de 50 por 100.000 habitantes. Es muy importante tener en cuenta la etnología de los pacientes, los grupos étnicos que estamos tratando. En Colombia tenemos que el 80% de la población está comprendida entre mestizos, afrodescendientes e indígenas, y solo el 16% de la población colombiana es blanca. En este grupo, en este 80% de la población, el 50% de sus melanomas son melanomas lentiginosos sacrales, mientras que solo en el grupo de los pacientes blancos, el melanoma lentiginoso sacral solo alcanza el 6% de sus melanomas. Sin embargo, la tasa de incidencia neta, es decir, la cantidad de melanomas en ambos grupos, es exactamente la misma. El melanoma lentiginoso sacral se ha caracterizado por aparentar tener un peor pronóstico, tener un desenlace un poco más sombrío que los otros tipos de melanoma. Pensábamos que de repente era por las condiciones de algunos países, la poca accesibilidad a los servicios especializados. Sin embargo, vemos que en muchas partes del mundo, como en Estados Unidos, este artículo tiene un estudio de 17 bases de datos que comprende casi el 30% de la población norteamericana, y aquí vemos cómo en los blancos no hispanos el melanoma acral es menos del 5%, como hablábamos. En los blancos hispanos no alcanza al 10%, en los pacientes de raza negra cercano al 40%. Lo más importante de este estudio es cómo vemos acá, aquí en esta columna tenemos los otros melanomas y en esta tenemos el melanoma lentiginoso acral. Los otros melanomas, el 70% de los melanomas se están diagnosticando con un BRELU inferior a 1, mientras que solo el 41% de los melanomas lentiginosos sacrales se están diagnosticando con este BRELU. Sabemos que el BRELU es pues, la variable más importante pronóstico para el desenlace del melanoma. Vemos acá también en estadio 1 casi el 67% de los pacientes de otros melanomas, mientras que apenas el 38% de los melanomas lentiginosos sacrales, es decir, el peor pronóstico no solo es en países en desarrollo, sino que también lo vemos en países desarrollados, no necesariamente porque el melanoma lentiginoso sacral tenga un comportamiento más virulento que los otros tipos de melanomas, sino porque normalmente los estamos diagnosticando muy tardíamente. Vemos aquí cómo, sobre todo, la sobrevida a 10 años tiene una diferencia muy significativa entre los dos grupos. Este es el estudio que se hizo, este es un póster del doctor Acosta que se hizo en el Instituto Nacional de Cancerología. Es la poca información que tenemos estadística con referente al melanoma lentiginoso sacral en Colombia. Estos son todos los casos en este periodo de tiempo del instituto. Vemos el género, vemos la edad promedio, vemos la duración antes del tratamiento y miremos acá la localización de estos melanomas: 74%, 76%, 50% y 78% en miembro inferior, con una variable histológica del lentiginoso sacral del 58, 46, 50 y 53. Por lo tanto, estamos hablando de que alrededor de la mitad de nuestros melanomas son melanomas lentiginosos sacrales. Entonces es muy importante para nosotros, si vemos acá, pues lo peor, pues casi todos con unos claros muy grandes, unos BRELUs muy altos, pues con un pésimo y sombrío pronóstico. Muchas de la información que tenemos acerca de la dermatoscopia del melanoma lentiginoso sacral, y no solo de la dermatoscopia, sino de la parte mutagénica, de tratamiento, se la debemos a algunos autores japoneses como el doctor Saida, que trabaja en la Universidad de Matsumoto y es una persona que ha trabajado muchísimo, casi no encuentro esta foto, ha trabajado muchísimo en el entendimiento, no solo de la dermatoscopia, sino de la dermatopatología, de la genética del melanoma lentiginoso sacral. Este es un estudio colombiano. El doctor Jaramillo Manizales hace un estudio de pacientes escolares, 1.106 pacientes escolares, de los cuales el 42%, es decir, 464, tenían por lo menos alguna lesión pigmentaria
pigmentada palmoplantar. Estamos hablando de un porcentaje supremamente alto de lesiones pigmentadas palmoplantares que ameritan un manejo razonable, ameritan que discernamos con mayor facilidad si se llevan o no se llevan a biopsia. Tenemos un temor infundado, casi que hizo carrera en todos nosotros y los colegas, que las lesiones palmoplantares deben ser extirpadas para prevenir melanomas. Entonces, si tenemos este porcentaje de pacientes, y en este caso pediátricos con lesiones pigmentadas palmoplantares, tenemos que ser muy objetivos para no generar morbilidad innecesaria, no aumentar costos y pues tener una rentabilidad diagnóstica para melanoma mucho mejor. Estos son los patrones histológicos que tenía el 76%, patrones dermatoscópicos, perdón, que tenía el 76% de estas lesiones. Vamos a ver entonces la dermatoscopia ya en sí de las lesiones pigmentadas palmoplantares, en este caso del nevus melanocítico, lesión benigna. Vemos que en este corte transversal de piel, en esta estructura histológica que se denomina la crista limitans, los nidos de células melanocíticas benignas tienen un trofismo, se localizan de una manera muy específica por debajo de esta crista limitans, generando la imagen óptica del patrón paralelo del surco por los mismos nidos y por eliminación transepidérmica de melanina. Esta es la imagen típica del patrón paralelo del surco, dado pues por la presencia de estos nidos melanocíticos específicamente en esta estructura histológica. Su contraparte, el patrón paralelo de la cresta, como lo vemos acá claramente, las crestas son mucho más amplias, los surcos son mucho más delgados y vemos que los nidos de células tumorales se localizan preferentemente por debajo de la crista profunda intermedia, que es esta estructura histológica que está por debajo de la desembocadura del acrocinigio, generando el aspecto dermatoscópico del patrón paralelo de la cresta, que es característico y muy sensible para el diagnóstico dermatoscópico del melanoma lentiginoso acral, incluso en estadios iniciales in situ. Este es un ejemplo de un nevus, está la crista limitans, y vemos cómo se genera el patrón paralelo del surco. Aquí están los cortes de los acrocinigios y aquí está la cresta limitans generando el patrón paralelo del surco, y en este caso del melanoma vemos aquí las células tumorales del melanoma, aquí está el corte del acrocinigio, aquí está la cresta generando el patrón paralelo de la cresta que observamos en la mayoría de los melanomas lentiginosos acrales. Entonces esta es una diapositiva pues, que nos puede resumir lo básico de la dermatoscopia de las lesiones pigmentadas palmoplantares. Aquí vemos el típico patrón paralelo del surco, la versión que se llama Thyssen-Depot, que es la versión del nevus melanocítico congénito, como arvejas en su vaina, con la pigmentación de la desembocadura de los acrocinigios, pero si vemos claramente es un patrón paralelo del surco, normalmente en el área central, tiene unas estructuras grisáceas, pero es algunos de los nevus melanocíticos congénitos acrales pueden manifestar este tipo de patrón. Y en su contraparte, la lesión patrón de Van Lignina, patrón paralelo de la cresta, lo vemos claramente aquí como las crestas están mucho más pigmentadas y los surcos relativamente desprovistos de pigmento. Esto es básicamente lo que es la dermatoscopia palmoplantar, pero desafortunadamente pues todo esto tiene sus detalles a tener a consideración. Aquí vemos nuevamente un patrón paralelo del surco y una lesión congénita con la pigmentación característica de los acrocinigios, de las lesiones congénitas, el patrón paralelo del surco en su mínima expresión. Vemos muchos tipos de patrones, variantes de patrones paralelos del surco. La mayoría de ellos se pueden observar con facilidad. Hay algunas variantes de estos patrones. Algunos nevus congénitos, si son superficiales, pueden respetar también el patrón paralelo del surco, como en este caso. Patrón paralelo del surco típico. Algunas variables del patrón paralelo del surco, como por ejemplo este, doble línea, como la observamos acá finamente, no sé si la detalles, dos líneas en los surcos, doble línea, el patrón paralelo del surco, doble línea, patrón paralelo del surco compuesto por doble línea punteada, la vemos aquí claramente, pero sigue siendo básicamente un patrón paralelo del surco. De línea punteada, vemos los puntos que conforman estas líneas,
Si los surcos son muy justos, están en zonas de pliegues, pues el patrón paralelo se va a comportar de la misma manera. No siempre es fácil determinar cuáles son los surcos, cuáles son las crestas. Es importante abordar la lesión desde la parte periférica, buscando cuál es la cresta, cuál es el surco, e irse adentrando dentro de la lesión para establecer si el pigmento está en las crestas o en los surcos. El patrón paralelo del surco típico, este patrón, normalmente se encuentra en estas áreas anatómicas, adyacentes a las áreas de apoyo. Es la distribución específica de este tipo de patrón típico. Ahora hay otro patrón, que es otro patrón paralelo del surco, como lo podemos ver claramente acá, pero con una variante reticulada, y es que hay unas fibrillas muy finas que lo atraviesan transversalmente. Otro patrón, otra variante del patrón paralelo del surco es la variante en celosía, que sigue siendo un patrón paralelo del surco, pero con unas bandas pigmentadas perpendiculares. Es muy frecuente también este tipo de patrón. Aquí vemos otra celosía en un nebus congénito y la típica pues celosía, sin ningún tipo de duda para observarla. La celosía normalmente se ubica en esta área anatómica de la planta, en el arco plantar. Otra variante del patrón paralelo del surco, el patrón fibrilar. Ya hemos visto alguno. Este patrón fibrilar lo podemos crear artificialmente si hacemos presión con nuestro dermatoscopio hacia alguno de los lados, pues vamos a generar las fibrillas, demostrando que el patrón paralelo del surco fibrilar, variante fibrilar, pues es producido por presión. Estos son patrones creados artificialmente por presión. En este patrón paralelo el surco variante fibrilar es importante ver de dónde salen las fibrillas, si salen de los surcos. Se genera este patrón este es el estrato córneo, que en la planta es muy grande, muy alto, y por el peso del paciente se colapsa hacia alguno de los lados, generando la imagen óptica del patrón fibrilar. Esta eliminación transepidérmica de melanina, cuando la vemos perpendicularmente, va cayendo estas líneas de eliminación de melanina sobre las líneas del otro surco y se genera el patrón fibrilar, pero es simplemente un patrón paralelo del surco, y nuevamente creándolo artificialmente, y lógicamente se va a encontrar en las áreas de apoyo de la planta. Celosía y fibrilar. Entonces este es como el universo. Hay muchas variables del patrón paralelo del surco, pero si vemos acá, todas son fáciles en este caso de interpretar. Patrón paralelo del surco de diferentes variantes de nebus que podemos encontrar en el región plantar. El patrón paralelo de la cresta, en este caso, lo vemos claramente que la parte más amplia, o sea, la cresta, se encuentra pigmentada y el surco relativamente desprovisto de pigmento. La fotoclínica es una lesión inofensiva, pero en el trabajo que se hizo, el doctor Zaida demuestra cómo una lesión que clínicamente es inofensiva, que tiene típico patrón paralelo de la cresta, con una histología que no es clara de malignidad, ya expresa mediante la amplificación del gen de la ciclina D1, que está implicado en la progresión del melanoma, ya encuentra amplificación del gen, es decir, hay manifestaciones dermatoscópicas previas incluso a las manifestaciones histopatológicas en el melanoma lentiginoso sacral. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Lesiones de aspecto inofensivo que manifiesten el patrón paralelo de la cresta son altísimamente sospechosas, y esas lesiones de repente que alguna vez se han quitado y no tienen una interpretación histológica clara se han podido reportar como lentiginosis atípicas plantares, que pueden ser los verdaderos melanomas in situ plantares. Aquí vemos cómo también estos autores intentan acuñar otros tipos de requisitos histológicos para hacer un diagnóstico temprano de los melanomas lentiginosos sacrales. Recuerden que en el patrón paralelo de la cresta, las células tumorales se ubican por debajo de la crista profunda intermedia. Aquí vemos el corte del acrosilingio y aquí ya vemos las células tumorales casi que solitarias, no alcanzan a formar nidos. Aquí es el aumento sobre